Muy buen día, qué bendición volvernos a encontrar y hoy a tener un estudio de la palabra, un estudio más concienzudo, más profundo y buscando como siempre que nos quede enseñanza, que nos queden principios, que nos quede guianza, dirección y consejo para poder caminar en la senda que el Señor Jesús ha trazado y nosotros poder ser más que vencedores. Y arranco esta enseñanza con una pregunta. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿En qué basa su toma de decisiones? Porque es que todos tenemos que tomar decisiones a diario. Hay decisiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo vemos que sí eran importantes. Y algunas veces las consecuencias son pequeñas, pero otras son muy grandes. Las decisiones producen gozo y otras, la verdad, no. Al contrario, mucho dolor. Y no solo nos afectan a nosotros, sino también a otros. Siempre nuestras decisiones tienen una base y hoy el Espíritu de Dios, a través del estudio de esta palabra, quiere que hablemos de la base para tomar decisiones sabias. Entonces, ¿cómo tomar decisiones sabias en la vida? La Biblia da varios ejemplos y veremos un pasaje muy particular. Soberano Señor, te damos gracias por la bendición de prepararnos a recibir tu consejo. Gracias Señor por las personas que hoy están escuchando este mensaje a través de estos audios, Señor, para que seas tú hablando y seas tú permitiendo que la palabra quede grabada en cada corazón, que cada persona sea edificada, que cada persona sea conociendo y entendiendo el consejo tuyo, Señor. Declaramos que nuestro corazón es como esa tierra bien abonada donde la semilla cae y produce el, eh, el fruto que debe producir, produce la planta que debe producir y la palabra de Dios, Señor, traerá regocijo, traerá gozo, traerá direccionamiento y nos hará cada día más sabio para que cuando tengamos que tomar nuevas decisiones sean conforme a tu perfecta voluntad y nosotros veamos la gloria de Dios en todo. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y creemos, Señor, que tu presencia estará con nosotros y que tu Espíritu Santo hablará a cada uno de nosotros. Amén y amén. Daniel, Daniel pasó por muchas situaciones, pero algo eh, a resaltar fue lo que sus padres le enseñaron desde pequeño. Y es que mire el ambiente donde se encontraba Daniel. El profeta Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 14 al 18, le había hablado por mucho tiempo a la nación de Israel de los juicios que Dios traería sobre ellos por haberse alejado de Dios a causa del pecado. Y esto no les gustó al pueblo. Lo que habló Jeremías no les gustó y en lugar de enderezar sus caminos, ¿qué hicieron? Sencillamente se levantaron contra Jeremías, sencillamente quisieron hacerle daño y eh, finalmente Dios cumplió la palabra que había hablado a través de este varón. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 26 al 28, vamos a estar leyendo ahí algunos versículos para ir como conectándonos con lo que Dios quiere enseñarnos y hablarnos en esta hora. Dice así, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, voy a entregar a esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Amén y amén. Ellos les parecía que esto era un juego, ellos les parecía que esto era mentira. Y en Daniel se ve el cumplimiento de esta profecía que acabamos de leer. Y Nabucodonosor llevó cautivo a Daniel a Babilonia, y Daniel tenía alrededor de 13 y 16 años de edad. Y dijo, esto vamos a hacer, le dijo a uno de sus capitanes, tomemos a los más inteligentes, a los bien parecidos, y vamos a babilonizarlos. Vamos a introducir en sus mentes su cultura. Vamos a introducir en sus mentes sus costumbres. Vamos a cambiar todos sus hábitos. O sea, vamos a introducir todo nuestro saber para hacer que vivan y piensen como nosotros. Vamos a volverlos como uno de nosotros. Enséñenle nuestra literatura, enséñenle nuestra historia, enséñenle nuestra ciencia, enséñenle la manera de ver el mundo y cambien toda su mentalidad
De hecho, quiero que los cambien, que le cambien hasta sus nombres, para que se olviden de todo, hasta de su Dios. Y esto empezó a ocurrir con estos jóvenes, Daniel y sus amigos. Y era algo que incluso hoy se está viendo con la sociedad. Hoy no se quiere, o se quieren remover los principios, los fundamentos, y hoy todo lo que se está dando dentro de la misma sociedad, de la misma juventud que se está levantando, ¿qué estamos viendo? Se está dando todo lo que la cultura y la sociedad quiere imponer, todas las tendencias, como hablan los jóvenes y todo. Y Daniel se había enfrentado a algo así. Y aquí hubo algo maravilloso, porque cuando se llegó al área espiritual, Daniel puso un freno y dijo: yo aquí esto no me lo mido. Y aunque la Biblia no nos habla qué estaba dispuesto Daniel a hacer con tal de que de pronto le dijesen que no aceptaban sus peticiones, él habló con el jefe, con el encargado que tenía que rendirle cuentas al rey Nabucodonosor. Y le dijo: mire, haz una prueba con nosotros. Por favor, permítenos vivir y mantener nuestras costumbres, nuestros principios religiosos y morales, para nosotros poder guardarnos para Dios. Y entre esos implicaba abstenerse de ciertos alimentos que eran servidos en la mesa del rey y que eran consagrados a los dioses paganos del rey. Y Daniel habló con sus amigos y hablaron con el jefe, el encargado de ellos. Y a él le pareció algo difícil, complicado. Para él le dijo: mire, dámonos unos días. Observa nosotros qué vamos a comer. Nos vamos a alimentar a punta de verduras, de algunos alimentos que no son permitidos, ¿sí? Y usted va a ver al paso del tiempo cómo nos encuentra. Si usted no ve, o si usted llega a ver, a notar que estamos decayendo, que nos estamos, por así decirlo, demacrando, acabando mucho y todo, pues haremos otra cosa. Yo me imagino que Daniel oró a Dios, puso en manos del Señor todo esto, y Dios comenzó a respaldarle. Dios comenzó a bendecirle y a levantarle. Y este hombre estaba tomando una decisión fundamental. Óyeme bien, estaba imponiendo condiciones en una región, en una nación donde él era sencillamente un prisionero de guerra. Él estaba en una condición donde no tenía derecho a pedir ni a demandar nada. Pero Dios estaba hablando. Dios estaba haciéndose sentir a través de este varón, y Dios se iba a mostrar a través de ese varón. Y aquí empezamos a desenredar un poco todo esto y a entender y a visualizar lo que Dios quiere darnos en esta hora. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿En qué las basamos? Daniel no pensó ni se llenó de temor. ¿Qué va a decir el rey? ¿Qué va a decir el jefe que está cuidando de nosotros? ¿Qué va a pasar? Él dijo: yo tengo que mantenerme en lo que mis padres me enseñaron, en los principios. Y yo sé, Daniel lo sabía, yo sé que Dios me va a respaldar. Óigame bien. Y en cierto punto es que esto era ponerse en resistencia. Pero llegó un momento que decidieron ya no ser más, óigame bien, las cosas como Babilonia lo estaba demandando. Ellos dijeron: ahora vamos a ver que nosotros somos un pueblo especial y que tenemos un Dios poderoso. Y llegó la hora de tomar una decisión. Se pararon firmes y hablaron con el capitán. Y dos palabras claves que quiero que tenga en cuenta, y las graves y las tengas en cuenta por mucho tiempo y que te queden hoy, es que, número uno, principio. ¿Y qué es el principio? ¿O qué es un principio? Es una regla moral con bases bíblicas que guía nuestra conducta o que determina nuestro caminar o nuestro comportamiento. O sea, basamos nuestras decisiones en principios morales, tal como lo demanda la palabra de Dios. En un mundo o en un proceder diario de la vida donde tenemos que estar tomando decisiones continuamente, una de las bases esenciales para tomar una decisión es basarnos en los principios. ¿Cuál es, óigame bien, la base con que usted toma sus decisiones? ¿Es la palabra de Dios? ¿Dios está en la base de lo que usted cree?
Dios está en la base de las decisiones que tomas continuamente. Tenemos como ejemplo los 10 mandamientos. Y uno de ellos dice, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Esos son principios de la palabra que nos enseña a Dios y no, óigame bien, lo que rige el mundo. Entonces, cuando yo me guardo, por decir algo, en una mentira, en un engaño, yo sencillamente estoy basando esa decisión de no mentir y de no engañar a nadie. Óyeme bien, yo estoy basando esa decisión con base a qué? A un principio establecido en la palabra. Pero hombre, todo el mundo dice mentiras. En un momento dado tenemos que decir una mentira. Y más cuando hay en juego nuestro trabajo, nuestra honorabilidad. Tenemos que basarnos en algo para ganar, porque decir la verdad corremos el riesgo de perder. No importa, no importa. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda hoy de parte del Señor. Usted tiene que aprender a tomar decisiones con base a los principios que la palabra de Dios nos da, no con base a lo que la sociedad ha determinado. Y es posible que la sociedad los apruebe, y es posible que la mayoría lo haga, pero así no funciona un hijo de Dios. Así no toma las decisiones un hijo de Dios. Otra palabra que quiero que aprenda es preferencias. Entonces, número 1, principios. Y número 2, preferencias. Las preferencias es las que usamos para tomar decisiones basadas en nuestros gustos, en nuestros antojos o en nuestros deseos. Y una persona que actúa así dice, hoy es un mal día, llamaré al trabajo y diré que estoy enfermo. La preferencia dice, diré una mentira, me inventaré una excusa y me tomaré el día libre y actuaré basándome en las circunstancias, en mis deseos y en mis sentimientos. Y haré lo que me agrada, haré lo que me beneficie y haré lo que me haga sentir bien. Y muchas personas toman decisiones así. Entonces se basan en mentiras, en engaños, y en realidad todo está basado en sus deseos, en sus sentimientos y en su afecto. Y muchas personas de estas, y la mayoría de personas que desconocen al Señor, que desconocen su palabra y que desconocen los efectos de tomar decisiones, no basadas en los principios de la palabra, sino basadas en sus decisiones, en sus sentimientos y sus afectos, pagan unas consecuencias altas. Por eso el Señor dice en la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino al contrario, de fuerza, de poder, de amor y por sobre todo, ¿qué? De dominio propio, de dominio propio. Porque habrá momentos en que usted se sienta tentado a hacer. Habrá momentos en que usted se sienta tentado a moverse en tal dirección, en esta otra. Pero usted tiene que tener, óyeme bien, dominio propio. Y puede tener las ganas más grandes de no ir a trabajar. Tiene que tener las ganas más grandes de desear algo, de apropiarse de algo, de comprar algo, de anticipar algo, pero si no es el tiempo, si no tiene el dinero, y si esto implica pasar por encima de los principios de la palabra, usted tendrá que detenerse. Óyeme bien, por más afán que tengamos, nunca será justificable ante una autoridad, óyeme bien esto, el pasarnos en rojo un semáforo. Usted tiene que detenerse, porque está poniendo en riesgo su vida y la de otros. Y es tan serio esto que aún la policía con su personal no da abasto y en muchas ciudades hay cámaras por todos lados teniendo control sobre esto. Porque esto es algo delicado y grave. Ellos, las autoridades del automovilismo y estas cosas, ellos saben, llevan las estadísticas, la cantidad de accidentes, aún de muertos y heridos que hay por causa o por la negligencia de otro de pasarse un semáforo en rojo, de no respetar una señal de tránsito. Entonces, no hay ninguna justificación para ello. Usted tiene que acatar, usted tiene que detenerse, usted tiene que esperar, porque así funcionan las normas, así fueron creadas. Entonces, usted no puede justificarse que yo tengo mucho afán, que yo tenía afán, que tenía que llegar, que tenía una cita muy importante, que me había pasado esto y aquello. Entonces, ojo con esto, la gente basa sus decisiones en una de estas dos palabras, estas dos maneras de ver las cosas, o por principios o por preferencias.
O nos regimos por los principios de la palabra de Dios o nos regimos por las cosas que me convienen, las cosas que me favorecen. Sigo todo actuando de acuerdo a las circunstancias. Y hoy debemos aprender a tomar decisiones de acuerdo, óigame bien, a los principios de la palabra de Dios. No de acuerdo a las cosas que me convienen, ni siquiera las que me hagan sentir bien. El problema para nuestros hijos es que ellos verán la forma en que usted y yo tomamos decisiones. Ellos lo van a ver. Y ellos a la final lo van a imitar. El que toma decisiones basándose en preferencias es como el que conduce bajo sus propias reglas. Y desconoce e ignora por completo las normas del código de tránsito. Y así no funciona la vida. Alguien me decía alguna vez, es que le preguntaba yo, ¿por qué hace usted esta cosa? Yo lo hago así, pero yo está mal. Dijo, no, en mi mundo funciona así. Es que no hay un mundo, no hay un mundo para mí. Hay un solo mundo. Hay una sola vida. Hay un solo Dios. Entonces usted no puede hacer un mundo aparte y decir, en mi reino, en mi mundo, las cosas funcionan de esta manera. Porque así no es la vida. Entonces, yo le invito a que reflexione sobre esto y empiece a entender que cuando tomamos decisiones basados en nuestros principios, en nuestros deseos, en nuestros placeres, el riesgo va a ser muy alto. Así como las normas de tránsito nos dan seguridad, nos dan estabilidad y nos dan permanencia para llegar al destino seguro, lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el código de vida dado por Dios para que usted sea exitoso, próspero, bendecido y asertivo en todo lo que hace. A veces nos quedamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello y lo otro? Sencillamente rompemos los principios. Pasamos por alto el consejo de Dios. Por eso es que mi insistencia que usted lea la palabra. Les he dicho en varias ocasiones en los devocionales que usted está oyendo, no se conforme con el devocional, vaya un poco más allá. Busque más, medite más, reflexione más. Pero no se conforme. No se quede, óyeme bien, con lo que usted está recibiendo. No se quede con el estudio de un versículo. Vaya más allá, lea el capítulo completo. Tome instrucción. Recuerde que ahí está la guianza y el direccionamiento para la toma de decisiones, lo estamos viendo hoy, pero para que usted lleve una vida completa y plena en el Señor, una vida de éxito, una vida de prosperidad, una vida de abundancia, una vida de gozo, de paz. Para eso es que Dios ha establecido los principios. Así que no le dé más larga, no espere más, tome la palabra de Dios, conozca al Señor, conozca los deseos para su corazón, para su vida, conozca el corazón de Dios a través de la palabra de Dios, conozca a Dios, conozca la mente de Dios a través de su palabra. Entonces usted va a empezar a caminar, usted va a empezar a caminar, usted va a empezar a ir por una senda segura, por una senda de bendición. En el capítulo 1 de Josué, en el versículo 8, habla de la palabra, de la que la leerás continuamente, de que meditarás, que reflexionarás en ella de día y de noche, y que la pondrás en práctica. Y esto, dice la palabra de Dios, hará que todo lo que emprendas prospere. Y hoy la gente se queja. Hoy la gente está buscando estrategias de cómo prosperar, de cómo alcanzar el éxito. Y muchos falsos maestros alimentan esta necesidad, por así decirlo, esta falencia en el ser humano. Entonces se inventan cosas. Entonces le dicen a la gente, usted tiene que sembrar, usted tiene que traer este dinero, usted tiene que hacer esto y aquello. En algunas otras sectas dice, usted tiene que comprar esta rosa, usted tiene que llevar este vaso con agua, usted tiene que llevar esta foto, usted tiene que llevar esto y aquello. Usted tiene que comprar un pañuelo, usted tiene que comprar esto y aquello. Y no es eso. Nos está dando la palabra de Dios que cuando usted toma el consejo de Dios y cuando usted empieza a tomar decisiones en su vida, en todas las áreas, estoy hablándole familiar, estoy hablándole financieramente, económicamente, le estoy hablando de todas las áreas de su vida. Usted empieza a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, usted va a vivir tranquilo, usted va a vivir seguro, usted va a vivir en paz, usted va a ser un hombre victorioso y vencedor. ¿Por qué hay personas que teniendo buenos salarios no les alcanza? Cuando uno va a ver, tienen 4, 5, 6 tarjetas. Y cuando uno se va a dar cuenta, el 40, el 50 o el 60% de sus ingresos se van para pagar tarjetas de crédito. Y cuando tú vas a mirar en qué se ha gastado
¿En qué se le ha dado uso a esa tarjeta de crédito? A esa línea de crédito que el banco ha asignado a través de ese plástico, uno se da cuenta que son cosas que no se necesitan. ¿Qué hace una persona teniendo, por ejemplo, una colección de gafas? Que para el sol, que para una cosa, que para otra, y gafas de 400, 500, 600 pesos. Y hay personas que tienen 8, 10, 12, 15 gafas ahí guardadas, esperando que para cuando el sol sea más fuerte, menos fuerte, para cuando sea el sol de la tarde, y tienen ahí un dineral. ¿Cuántas personas tienen 20, 30 o más pares de zapatos? Y cuando van a ver, pero yo no sé qué pasa, a mí la plata no me alcanza, yo no sé qué, el diablo me está haciendo eso y aquello. No, usted está tomando decisiones emocionalmente. ¿Qué hace usted con 20, 30 gafas? ¿Qué hace usted con 30, 40, 50 pares de zapatos? ¿Qué hace usted con 10 pantalones de un mismo color? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú con 10 pantalones negros? No, que es que lo tengo en este material, en este material, en este material. No, eso es algo exagerado. Y cuando uno mira es eso. Entonces hay un despilfarro. La misma palabra de Dios dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Y es que la persona que entra en este camino de querer tener más y más y más y más y más, no nos sacia nada. Porque él está compitiendo consigo mismo, está compitiendo con el vecino, con el familiar y con el pariente, y siempre va a querer más y más. Y la palabra de Dios advierte sobre esto. Cuando usted conoce esto y ora a Dios y le pide a Dios que le dé esa confianza, esa tranquilidad, esa paz y por sobre todo ese contentamiento. ¿Qué es ese contentamiento? Hombre, dos, tres pantalones negros suficientes, ya no necesito más. Tengo el contentamiento, no necesito más. No que están económicos, pueden estar como están, yo ya tengo. ¿Ya? Yo tengo lugares donde voy a algunos almacenes y todo, y me abordan que la tarjeta de crédito, que yo no sé qué, que hay puntos, que yo no sé qué, que hay descuentos, que esto y aquello. No, señorita. Y yo he sacado cuentas y me sale más económico perder el descuento o parte del descuento, porque finalmente tú entras a un almacén estos de grandes superficies y de pronto que te dicen, ahí tenemos descuentos, con la tarjeta del almacén tienes, por decir algún 30%, y por pago en efectivo o con otro medio de pago tienes un 20%. Entonces realmente si uno va a hacer una compra de 500.000 pesos, lo que está dejando de ganar o de ganarse uno son 50.000 pesos. Y muchas veces esos 50.000 pesos se los redimen a usted en puntos para una compra dentro de un mes y le dan a usted una semana o algo para consumirlo y a usted se le pasa algo y se perdió todo. Y yo le digo a la gente, yo no soy fan de las promociones ni de los descuentos. Yo sencillamente cuando necesito comprar algo lo compro. Y si Dios me lo quiere dar a cierto precio, me dará el dinero y yo ahí lo compro. Y si tengo que comprarlo a precio full, también Dios me dará el dinero y lo compro y listo. Pero yo tomo decisiones basadas en la palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? No debáis a nadie nada. Yo por lo menos personalmente no uso créditos y le recomiendo a usted que replantee las cosas. Cuando lea la palabra de Dios y cuando empiece a meditar sobre esto se dará cuenta que es uno de los principios que la Biblia establece. Y quiero ahondar un poquito más en eso porque mucha gente habla, y aún predicadores los he oído y no estoy de acuerdo, de que hay deudas buenas y deudas malas. Y sencillamente es lo mismo que decir que hay mentiras buenas y malas. Sencillamente la mentira es mentira y la deuda es deuda. Entonces no le dé vueltas a las cosas. ¿Sabe por qué usted tiene que recurrir a un crédito? ¿Sabe qué quiere decir eso? Número uno, que no es el tiempo de comprar eso. O número dos, que por cuanto no tiene el dinero usted, no se lo merece. Pero mire algo y vea la necesidad y piénselo. Y si lo necesito y si lo quiero. Y finalmente empiece a ahorrar. Mire a mí lo que me ha pasado. A veces voy, miro, por decir alguna chaqueta y me la mido, qué linda y todo. Y a veces veo vale por decir X suma de dinero. No tengo el dinero y algo. Yo, Señor, me gustó. ¿Sabe qué me ha pasado? Por cuanto he sido obediente, no me he endeudado, no he salido a comprar ni me desespero de nada. Al poco tiempo, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, de pronto la encuentro a un buen precio y la puedo comprar o sencillamente alguien me la regala. Sencillamente alguien me la regala. Así de sencillo. Entonces, mire todas las cosas que pueden pasar en nuestra vida, todas las cosas que pueden venir cuando usted aprende a esperar, cuando usted aprende a tomar decisiones con base a los principios de la palabra. Ahora, ¿no le parece triste? Y estos días tenía la oportunidad de hablar con alguien y le decía, por favor, detente en ese manejo de crédito desmesurado. ¿No te parece complejo que llegue tu sueldo
que llegue tu asignación mensual y pague acá, pague allá y pague esto y aquello y cuando te des cuenta, si ganas por decir algo 3 4 millones de pesos, te quedaste con 200 para el resto del mes. Entonces, ¿qué haces tú a los 8 10 12 días que necesitas algo? Te apalancas, te financias con tarjeta de crédito y entras en un círculo vicioso que no hay. Yo les decía, pero si tú detienes eso, tú haces un presupuesto, recibes tu dinero, haces tus pagos, haces las compras necesarias y usted sabe hasta dónde puede gastar. Y usted maneja un dinero. Si usted empieza a ser ordenado, meticuloso, Dios va a empezar a bendecirle. Dios va a empezar a guiar sus pasos y Dios va a empezar a llevarlo por sendas de bendición. Entonces, óigame bien, es importante que tomemos decisiones con base a los principios de la palabra. Y esto se puede aplicar para la familia, para el trabajo, para todas las decisiones que tengamos que tomar continua y permanentemente. Entonces, Daniel tuvo que aprender, les decía, toda la cultura de Babilonia. Y le dio en un tiempo. Y en ese tiempo, Daniel empezó a consumir con sus amigos una dieta especial que a los ojos del capitán que lo estaba vigilando, este hombre iba a terminar mal. Pero Daniel se mantuvo fiel a un principio de no fallarle a Dios, porque según las costumbres del Antiguo Testamento habían ciertos alimentos inmundos y Dios prohibía que comieran ese tipo de alimentos. Además, como le dije en un comienzo, esos alimentos eran consagrados a los dioses paganos de Babilonia. O sea, se hacía un rito con estos alimentos ya preparados, porque iban consagrados, ¿ya? Y entonces eran luego repartidos, puestos en la mesa del rey y todos sus invitados. De hecho, no cabían todos en la mesa del rey, pero habían salones completos donde estaban todos los invitados y a todos se les servía de la mesa del rey, del mismo convite que había allí, de la misma provisión que se preparaba. Y ellos participaban y Daniel había tomado la decisión de guardarse. Y pasaron los días y llegó la hora de ser revisado Daniel. Y dice que su semblante fue mejor que el de todos. Y también llegó el día de poner a prueba, de hacer así como unas pruebas del ICFES hoy, de todo lo que habían aprendido, un examen de todo lo que habían aprendido. ¿Y saben qué le pasó a Daniel en ese examen? Dice que fue 10 veces mejor. 10 veces mejor, superó en 10 veces más, óyeme bien, al mejor que había. Estuvo por encima. Esto dejó más desconcertado al capitán que lo estaba cuidando. Porque es que cuando usted decide tomar, y yo insisto en esto, decisiones con base a los principios de la palabra de Dios, cuando usted decide organizar su vida con base a lo que Dios ha determinado, Dios se encargará de respaldarlo. Dios se encargará de protegerle, Dios se encargará de bendecirle. En otras palabras, el Señor lo dice de esta manera: yo honro a los que me honran. Cuando usted decide honrar a Dios con su obediencia, con su integridad, con las decisiones que tome, Dios se encargará. Por eso es lo que yo le decía hace un momento. Yo hay ropa que miro y a los pocos días o al mes o algo me la regalan. ¿Por qué? Por cuanto la vi, por cuanto me gustó, pero no corrí a comprarla a crédito ni a buscar plata prestada para adquirir eso, porque es que yo la quiero tener algo y ya. Por cuanto me guardé, por cuanto esperé, entonces Dios viene y me bendice. Dios viene y me concede lo que yo quiero, lo que yo anhelo y lo que yo deseo. Maravilloso, ¿no? Entonces, hay situaciones en que debemos estar preparados para entender y hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. No podemos violar los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto traerá consecuencias. Más adelante, Daniel se vio expuesto a algo también muy fuerte. Se dio la orden de no orar ni adorar a otro Dios fuera el Dios de los babilonios. Y dice la palabra de Dios que Daniel no dejó de hacerlo. Dice que oraba por la mañana, al mediodía y por la tarde. Abría las ventanas de su cuarto que estaba en un lugar alto, como en una torre, y desde allí todo el mundo lo visualizaba.
Desde allí todo el mundo lo veía. Pero Daniel había decidido en su corazón no faltarle a Dios. Y esto llegó a oídos del rey. Y el rey lo mandó llamar y se te acusa de esto. Y él dijo, sí, yo lo hago. Yo no me voy a inclinar a otro Dios. Yo no voy a adorar a otro Dios. Y es lo mismo que nos pasa hoy en día. Cuando negamos a Dios nosotros, cuando dejamos los principios. Me explico. Cuando de pronto usted entrega un soborno para obtener un negocio. Y usted después dice, gloria a Dios, Dios me dio. No, no, no. Esa no es la manera, no es la forma. Cuando alguien le eh, facilita información para que en una, en una contratación o en una licitación, por así decirlo, usted conoce todos los pormenores de esto y es más, conoce la propuesta de sus contrincantes, de sus oponentes. Y usted hace una oferta mejor, lo supera. ¿Por qué? Porque usted está manejando las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, óyeme bien, llegan a pasar cosas como esas. Entonces yo lo insto en esta hora a que tome sus decisiones con base a los principios de la palabra de Dios. Es posible que vaya usted a una licitación, es posible que usted se presente en una entrevista, es posible que usted pase una solicitud de algo y no se la aprueben. Y tiene que aprender a entender que es parte de la voluntad de Dios. Porque es que cuando usted toma decisiones, yo lo quiero, yo lo deseo, es que yo lo necesito, esto y aquello, usted se va a quedar ahí. ¿Sabe? Usted no puede tomar decisiones también movido por el deseo, por las ansias de obtener las cosas, porque las necesito, porque aquello y lo otro. No, usted tiene que saber esperar. Usted tiene que saber confiar. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a esperar y confiar en Dios. ¿Sabes una cosa? Daniel fue acusado ante el rey y ante esta situación el rey había firmado un edicto donde decía que había pena de muerte a la persona que desacatara la orden del rey y era la de adorar a otro Dios diferente al Dios de Babilonia. Y por cuanto Daniel había desacatado esa orden, había pasado por encima de ese mandato del rey, a pesar de, dice que fue expuesto a la fosa de los leones, fue enviado a la fosa de los leones. Y dice la palabra de Dios que el rey, que apreciaba mucho a Daniel, su rostro se demudó, se transformó, le dolió. Pero ya había un edicto, ya había un mandato firmado por el mismo rey. Y él no podía revocarlo. Él no podía echar para atrás un mandato que él había firmado. Esto había sido una trampa preparada por todos. Y ahí estaba. Ahí estaba el varón de Dios, el joven de Dios, decidido, firme en lo que él había creído, en lo que creía. Y dice que fue lanzado a los fosos de los leones. Eran leones preparados para este tipo de tortura y de este tipo de muerte. Los leones se les mantenía con el mínimo de ración de comida para que cuando se les echara las personas allí, los leones la devoraran en un momento. Y dice que Daniel fue lanzado a este foso de los leones. Dice que los leones se quedaron quietos y sus mandíbulas se cerraron. Y pasó allí toda la noche. El rey tuvo una muy mala noche, no pudo dormir y al otro día muy temprano fue al foso de los leones. Y me encanta que aunque él mismo había dado la orden de que se le cambiara el nombre a Daniel y ya se le conocía con otro nombre, a Daniel y a sus amigos, dice que cuando llegó donde él, lo llamó por su nombre, le dijo, Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves continuamente te ha guardado de las fieras. Y ya sorpresa cuando Daniel contestó, sí, rey. Dice que fue sacado de una vez y Daniel salió sin un solo rasguño, totalmente salvaguardado, porque Dios honra a los que le honran, porque Dios bendice a los que son obedientes, porque Dios bendice a los que se guardan para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios no solo liberó de la muerte a Daniel, sino las personas que habían tramado todo esto para que Daniel fuera y cayera en esa trampa, y que habían manipulado las cosas para que el rey firmara el edicto y todo, dice que el rey los mandó llamar y fueron todos lanzados al foso de los leones.
Y cuenta la palabra de Dios que no habían caído aún el foso cuando estos saltaron y aún en los aires lo tomaron. Y con sus mandíbulas los tomaron y empezaron a descuartizarlos, a devorarlos. ¿Y sabe qué más pasó con Daniel? Pasaron 70 años y él se mantuvo, óyeme bien, como uno de los auxiliares, de los servidores del rey, óyeme bien, firme ahí al lado del rey. Ahora lo tremendo es esto, que adicionalmente en los 70 años pasaron 4 reyes más. Terminó Nabucodonosor, vino Darío, vino el otro y el otro. Y pasaron 4 reyes más. Y Daniel estuvo al lado de todos. Ni siquiera los mismos reyes pudieron perseverar en el tiempo, mientras que Daniel sí lo logró. Nabucodonosor, su hijo Balsasar, luego Darío y por último el rey Ciro. Estos fueron los 4 reyes. Daniel tuvo una gran empatía, óigame bien, en la vida de estos 4 reyes. Veamos algo más sobre lo que es una convicción, porque la convicción es un principio al que nos apegamos y nos proponemos a seguir a pesar de. Qué maravilloso es entender esto, qué hermoso es entender esto, porque es que un principio nos permite estar hasta el final, nos permite caminar hasta el final de todo, y esto es un principio. Por eso, óigame bien, los seguidores de Cristo y los que amamos al Señor y conocemos su palabra, basamos todas nuestras convicciones, óigame bien, en principios bíblicos. En principios bíblicos. Veamos algo de las áreas que debemos tener convicción inalterables. Y tenemos que tener una visión inalterable de todas las cosas. Que Jesús primero que todo es el Hijo de Dios. Y que Él es el único que nos puede ofrecer salvación. Si usted cede ante esto, si usted cede ante esta decisión, ante este principio, por preferencia, por conveniencia, usted puede poner en riesgo la salvación de su alma. No, pero es que no es así. Yo hablo con personas y siento a veces que las personas son más misericordiosas que el mismo Dios. No, pero tampoco, es que Dios no va hasta allá. Es que yo creo que usted está siendo muy exigente, muy categórico, muy firme, muy recto y las cosas no son así. Y yo les pregunto, ¿y dónde dice la palabra de Dios que las cosas no son así? ¿Dónde dice la palabra de Dios que los principios tales y tales se mantienen durante estos siglos, pero cuando vengan otros siglos o cuando estemos en el siglo XX, esos principios pueden ir cediendo, pueden ir desviándose? ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? ¿De dónde te sacaste eso? No, pero es que la gente será la gente. Pero es que nosotros no nos movemos por lo que la gente diga. Nosotros no vivimos la vida por cuanto la gente la vive de esta manera. Nosotros vivimos la vida por los principios de la palabra de Dios. Nosotros no acomodamos la palabra por conveniencia. No, por nada de esto. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos convicciones que son inalterables. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y solamente en Él hay salvación. Y esa salvación tenemos que salvaguardarla tomando el consejo de Dios, caminando como Dios ha determinado que lo hagamos. Ese es un principio que usted y yo tenemos que respetar y no podemos alterarlo. La palabra de Dios habla de guardar el día de reposo. Hoy la gente trabaja 5, 6, 7 días, 12 horas, 14 horas, 16 horas y es alterar un principio. Dios habló de un tiempo de descanso, un día de reposo. Es un día donde el cuerpo descansa de toda actividad laboral. Es un día para ir a la casa de Dios. Es un día para estar en familia. Es un día para compartir los esposos, los hijos, los hermanos, las familias. Es un día para hacer una actividad totalmente diferente. Pero no es un día para trabajar. Cuando usted rompe este principio, luego viene el estrés, luego viene la carga, el quebranto de salud y después vienen los problemas. Y después muy fácil y muy deportivo decir, Satanás me tiene acabado. Satanás ha venido a atacar mi cuerpo. No,
Si usted quebranta un principio, usted paga las consecuencias. En otras palabras, si usted se pasa un semáforo en rojo, usted paga la infracción. Así de sencillo. Pero que es muy costosa, que vale mucho. Tú quebrantaste. ¿Te duele? No debiste haber pasado por alto esa infracción. O no debiste haber cometido esa infracción. Entonces, no podemos violar los principios de Dios y pensar que todo estará bien. Siempre que violamos un principio de Dios, habrá una consecuencia, habrá una deuda, habrá un pago. Se pagará un precio, porque finalmente habrán consecuencias. Cuando dejo los principios, viviré entonces por preferencias, por lo que yo deseo, por lo que yo pienso, por lo que yo creo que está bien, o sencillamente por lo que yo quiero, a mí me agrada. Y óigame bien, cuando usted viola un principio, cuando usted vive por preferencias, por gustos y deseos, y pasa por alto las normas, usted lo pagará tarde o temprano, pero que la paga, la paga. El que la paga, el que la hace, la paga. Así de sencillo. Y tal vez usted pueda decir, este es asunto mío. Usted no se meta con mi vida. Yo sé cómo hago las cosas, yo sé qué es lo que hago. Sí, pero usted tiene que entender que sus malas decisiones van a tener consecuencias con su vida y esto va a acarrear problemas a otros. La factura llegará. La factura llegará. Entonces, si usted es un hijo de Dios, si es una persona llena del Espíritu Santo, usted no va a contestar que esto es problema mío. Esto es un problema de mi vida con Dios y yo no vivo para desagradar a Dios. Yo no estoy en la iglesia, yo no estoy al frente o estoy cerca escuchando este audio para decir no me importa, no me interesa, no, yo estoy recibiendo un consejo, yo estoy preparándome para caminar y vivir como Dios quiere que hagamos. Entonces, es la forma en que vamos a hacer las cosas de aquí en adelante. Esa es mi invitación de parte del Señor. Usted va a leer la palabra, usted va a tomar el consejo de Dios y a partir de allí usted va a empezar a tomar decisiones sabias. Porque usted va a levantar una familia, usted va a levantar una generación. Usted se va a volver, querido hombre, querida mujer, una persona de testimonio y de fruto para que otros vean la gloria de Dios, para que el día de mañana sus hijos lo puedan imitar, para que el día de mañana sus hijos puedan ver todo lo que usted ha hecho y cómo llevó una vida tranquila, una vida de paz, una vida sosegada, una vida con esperanza, porque fue obediente a Dios. Entonces, vivir por preferencias, vivir por gustos, vivir por satisfacer la carne, vivir o tomar decisiones porque me agrada esto o aquello, no es nada conveniente. Ahora, yo quiero que entienda algo, cuando usted vive bajo los principios de Dios, usted va a sentir y va a notar que mucha gente no va a estar agradada con ello. Usted va a sentir el rechazo de aún de mucha gente, porque usted va a caminar en contravía, porque usted no va a vivir por las preferencias, porque usted ha decidido agradar a Dios. Tal vez cuando usted vive por preferencias y por gustos y placeres, mucha gente lo vaya a seguir, mucha gente le vaya a aplaudir, o sencillamente en sus redes sociales mucha gente le va a escribir like, o mucha gente va a celebrar, y aún mucha gente lo va a imitar. Mucha gente podrá decir, me encanta su rebeldía, me encanta la manera de ser, me encanta como tú ves las cosas, pero esa no es la forma como Dios nos ha mandado a vivir. Entonces, usted debe entender que cuando suelta los principios, es como conducir una noche oscura sin luces, yendo por un carril a otro hasta que finalmente te estrelles o te salgas de la vía. Los principios te enmarcan los límites, te muestran el camino, te muestran la senda, no te facilita las cosas. Al contrario, puede ser más difícil y más complicado, pero sí funciona. No vas a tomar decisiones basadas en sus deseos como la mayoría de gente lo hace.
usted va a empezar a moverse conforme a la palabra de Dios. La palabra me dice y me demanda. La palabra me enseña que toda la vida es un proceso, que toda la vida es una preparación para tomar decisiones. Pero si aprendemos a tomar decisiones basadas en los principios de la palabra de Dios, cueste lo que me cueste, Dios siempre va a honrar mi obediencia, Dios siempre me va a respaldar. Cuando nos regimos por los principios, estamos seguros, podemos vivir confiados y nunca habrá confusión y sabremos cómo, óigame bien, responder siempre. Tendremos claridad entre el bien y el mal. Conoceremos las consecuencias de una decisión antes de tomarla. En otras palabras, yo diría que los principios nos protegen. Los principios nos guardan. Los principios finalmente nos bendicen. Voy a terminar con algunas características que hacen evidente que vivimos nuestra vida por principios. La primera es que vivimos no para nosotros mismos, sino que vivimos para Jesús. Cuando usted es una persona que rige su vida por los principios de la palabra, usted lo que le está demostrando al mundo y se está demostrando a sí mismo y le está demostrando a Dios es que usted vive para Jesús. Que usted se está preparando para el reino de Dios. Y que con ese estilo de vida usted está dando testimonio en quién está confiando y quién es Jesús. La gente lo va a notar. En segundo lugar, debemos tener muy claro lo que creemos. Otra evidencia es que usted tiene claro en lo que cree. Hay cosas y usted sabe que los principios no son negociables. Sencillamente así. Por ejemplo, el adulterio no es negociable, no se justifica. No se habla, no se piensa ni se contempla en ello. Nada de lo que el impío tiene. No lo contemplo. Ni su forma de ser, ni su forma de llevar la vida, ni su forma de criar los hijos, ni su forma de casar, ni nada. No me interesa cómo lo hagan. Los principios son inalterables. Los principios nunca cambian. Por eso el Señor dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Porque las palabras son los principios del reino. Y son inalterables, son innegociables, o no son negociables. En tercer lugar, cuando se vive por principios, otra evidencia es, sepa que tendrá conflictos con otras personas. Habrá gente que le desagrada como vivimos y como pensamos. Habrá gente que no le gusta. Habrá gente que no aprobará su estilo de vida. Pero es que usted no vive para ser aprobado ni para agradar a otros. Usted vive para agradar a Dios. Entonces usted ya tiene claro. Es más, usted no está pendiente ni de los likes, ni los que me gustan, ni de los aplausos, ni nada. Usted toma una decisión. ¿Por qué? Porque Dios está en usted, porque usted conoce las consecuencias de esa decisión y usted la toma así y listo. En cuarto lugar, debemos tomar la decisión y dejar todas las consecuencias en las manos de Dios. A veces, cuando estamos tomando una decisión basada en un principio, eso puede tener consecuencias. Me explico. Estoy trabajando tras una licitación, estoy participando en la licitación, pero se me dice, hay que soltar tanto dinero para ganarla y todo. Yo no hago eso. La palabra de Dios dice que no participemos del cohecho. Eso quiere decir, no demos soborno. No lo hago. Pero lo vamos a perder y si no tenemos ese contrato, la empresa se va a acabar. Pues que se acabe. Pues que se acabe y punto. Pero no lo voy a hacer. Y finalmente usted llega y deja las cosas en las manos de Dios. Y Dios se va a encargar de hacer las cosas. Dios se va a encargar de darnos lo mejor. Y si Dios necesita que la empresa pase por un periodo difícil, de desierto, de escasez o algo, Dios en medio de eso la va a sostener y va a suplir. Entonces, vivir y tomar decisiones basado en los principios de la palabra puede tener consecuencias y muchas veces desagradables. Y en último, si nos regimos por principios, debemos creer en la soberanía de Dios y que Él tiene el control absoluto de todo, sin excepción alguna.
Es decir, creemos que Él es poderoso y suficiente y que se interesa por nosotros de tal manera que Él se encargará de las consecuencias. Entonces termino con esta reflexión. ¿Por qué se rige usted? ¿En qué basa sus decisiones? ¿Por principios o por preferencias? Y es posible que usted sea llamado anticuado, miedoso, mediocre, sin visión, y que no se arriesgue a nada o hasta cobarde y poco hombre. Pero usted sabe en quién ha creído. Usted sabe sobre quién está parado. Usted sabe que la roca inconmovible es Jesucristo el Señor. Y la persona que toma decisiones con base a los principios es como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra de Dios que vino una fuerte creciente, que vinieron los vientos, arremetieron contra la roca, pero esta roca no se movió y la casa perseveró. Pero hubo otro que tomó decisiones con base a sus gustos, a sus placeres, a sus emociones y a sus sentimientos. Y se le compara como aquel que edificó su casa sobre la arena, sin cimientos y sin nada. Y el río tuvo una pequeña creciente y fue suficiente para entrar a la casa, para remover los cimientos endebles que habían, y la casa se derrumbó y hubo una gran pérdida. Así de sencillo es el ejemplo. Así de práctico es. El que toma decisiones con base a sus emociones, a sus gustos, a sus deseos, es como el que edifica una casa sobre la arena, sin ningún tipo de fundamento ni nada. Lo más mínimo la derrumbará y la pérdida será grande. Lo bendigo y espero que este mensaje del Señor, que esta enseñanza haya quedado grabada en su corazón y le sirva para que de aquí en adelante tome decisiones en todo lo que haga y en todo lo que emprenda basado en los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un cúmulo de principios, es el código de vida que Dios nos ha dejado. Así que tómelo, estúdielo, medítelo, reflexione sobre él y crezca en el conocimiento del Señor y lleve una vida victoriosa y deje a sus generaciones una vida de victoria. Soberano Señor, te doy gracias por la vida de todas las personas que nos han escuchado. Los bendigo, Padre amado. Creo que son personas, después de haber escuchado este mensaje, más sabias, con más argumentos, con más fundamentos para tomar decisiones con base a los principios de la palabra de Dios. Motívalos a leer tu palabra, a escudriñarla y a buscarte, Señor, siempre, para que puedan agradarte en todo. En el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te adoro por todo y te doy gracias. Amén y amén.